Pasemos a mi segunda entrevista. Está conmigo Juan Matos. Les había anunciado que él es víctima de una denuncia falsa que complicó su vida, ¿no? Por supuesta violencia de género. Padre de familia que brindó hoy su testimonio en el Congreso de la República, precisamente de cómo una denuncia falsa de la madre de sus hijos lo llevó a la cárcel. Bienvenido a Edición Especial. Buenas noches, gracias por la entrevista y gracias por la oportunidad de hacer visible mi caso y compartirles un poco lo que fue mi tragedia. Agradezco. Así es. Quisiera que nos puedas contar lo que en efecto contaste esta tarde en el Congreso de la República. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, yo para comenzar tuve una convivencia con la madre de mis hijos por más de 8 años, lo cual en principio fue una relación normal, como todas las relaciones comienzan, pero posteriormente se convirtió un poco tormentosa, ¿no? Conflictiva, dada los problemas que existían. Disculpen. Perdón. Y bueno, disculpen el inconveniente. Bueno, luego de esos conflictos que yo tenía con la madre, ya eran recurrentes, entonces ya había ahí, como decir, una ruptura, ¿no? Y posteriormente hubieron más conflictos, denuncias de agresión de mi parte y de parte de ella. Pero ¿Denuncias de su parte de agresión? también, claro, lo que pasa, ella tenía una personalidad muy violenta, muy agresiva, por cosas que obviamente ella lo sabe y vivió en su infancia, ¿no? Entonces, una vez hubo un incidente y yo la denuncié por agresión hacia mi persona y hacia mi menor hijo, que en su momento tenía 1 año y medio, ¿no? O sea, con ella tienes hijo Hijo e hija. y aparte hija. Exacto, Que es, correctamente, ok. sí. Y posteriormente a eso nos reconciliamos, ¿no? Porque obviamente yo también entré en un círculo vicioso digamos, de dependencia emocional y todas esas cosas que normalmente ocurre cuando las personas son conflictivas. Pasó esto y hubo un incidente, digamos, un poco más complicado. Y en esa situación la señora, pues obviamente ya asesorada con abogados, tenía amistades, también era muy importante la presencia de su madre, las opiniones, eh, toma la decisión sencillamente, digamos, de terminar, ¿no? La relación, dejamos por terminar la relación, ¿no? Porque yo había encontrado algunas cosas que pues no dejaban mal parada a ella, ¿no? Y ahí a los 3 días ella me denuncia a mí por tocamientos a mi menor hija. Luego de incidentes, si vieron incidentes previos, cambios de pañal, todos sabemos lo que somos papá, que cuando se cambia un pañal de una marca a otra le genera irritaciones en la piel. Y por esas supuestas reacciones alérgicas que hubo en la parte genital, digamos en la parte de la ingle de mi hija, ella aseveró de que yo le había tocado indebidamente a mi hija, ¿no? Ya, pero vamos en orden porque tengo acá la recopilación del caso y para que la gente lo entienda bien. Ujú. Descubriste ciertas conductas y actos que no eran correctos o estables o no sé cómo o pacíficos, como se le quiera llamar, y se los comunicaste a su madre, a la madre de tu expareja. Exactamente. Ya. Sí. En represalia, ella te denuncia. Correcto. Así O sea, es. por tú haberla expuesto con su madre, Claro. ella te denuncia ante la ley. Exactamente. Falsamente, tú estás diciendo que es Obviamente, una denuncia falsa. falsamente, sí, sí. Y no era Ya. la primera vez que me denunciaba falsamente. Como ella tenía una personalidad, digamos, un poco conflictiva, entonces ella, al momento de hacer sus problemas, por decirlo, ¿no? Sus pataletas, no medía las consecuencias. Entonces ella me O había sea, denunciado anteriormente también a mí por agresión. pero ella te agredía a ti, También. te Sí, golpeaba físicamente, también, sí, era muy impulsiva la señora. Tenía un carácter bien pero tú difícil. no la agredías a ella. No, en algunos momentos sí hemos forcejeado ¿Para porque defenderte era una reacción o partida de ti? No, de defenderme, obviamente, ¿no? Porque era una persona que estábamos bien, yo era el hombre de su vida, magnífico, y de pronto llegaba a la casa y me recibía como una fiera. Entonces esas facetas yo no las entendía, no las comprendía en realidad, ¿no? ¿Tiene Y trastorno bipolar? bueno, yo no soy especialista, pero las veces que lo hemos llevado, que lo llevé a un especialista, un profesional, dieron ciertos diagnósticos con eso, ¿no? Incluso algunos profesionales sugerían de que la señora pues debería tener tratamiento continuo y también ser medicada para controlar esos impulsos, ¿no? Cosa que no lo quería, no tenía voluntad de realizarlo, obviamente, ¿no? ¿Eso fue lo que expusiste a su madre? Claro, entonces eso es lo que la señora no quería, ¿no? Obviamente ir, porque me acusaba a mí de malo, siempre, ¿no? ¿Tu suegra te creyó? Mi suegra Ya sabía previamente. sabía toda la conducta porque previa a ella también la señora hizo otra denuncia calumniosa. En el 2012 hizo una denuncia calumniosa por violación. O sea, lo curioso es que todas, o sea, son casos referidos, ¿no? Y salió a la prensa nacional en reportajes de señal abierta de que la señora fue víctima de agresión por parte de un alcalde
conocido en Ica, ¿no? ¿Quién fue esa? Un alcalde que lo denunció por violación en grupo. ¿Estás hablando de tu ex? Claro, de ella. Tu ex denunció a un alcalde antes de que yo conviviera conmigo. por supuesta violación. Por violación, exactamente. Pero esto es falsa también esa denuncia. También resultó falso, los absolvieron a los señores, nunca se probó absolutamente nada. A ti también te han absuelto, ¿no? Claro, me han absuelto, por Pero supuesto. ya. Entonces continuemos en la historia. Te denuncia. Correcto. Yo estaba trabajando, como cualquier padre, ¿no? Estoy trabajando y llega un efectivo policial. Yo hasta ahí desconocía totalmente, solamente tenía yo, pues obviamente, el suceso que ocurrió y lo comuniqué a su mamá y le dije, tomé la decisión de que nos íbamos a separar, ¿no? De eso fue días anteriores. Y yo estaba trabajando y viene un policía, me dice, ¿tú eres el señor Juan Matos? Y yo le digo, sí, señor, tienes una notificación, pero lo veía el señor serio, ¿no? O sea, ofuscado, ¿no? Cosa que me parecía raro. Nunca he tenido ningún problema con la justicia y entonces yo en mi mente daba vuelta, pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y lo único que ocurría en mi cabeza era de que tenía una infracción del SAT que estaba en cobranza coactiva. Como yo radico en Huacho, no le había dado la debida importancia. Y yo dije, ¿será eso? Y cuando le digo, por favor, alcánceme. Y el policía me dice, disculpen la palabra, salte huevón, me dice el policía. ¿De tu centro de trabajo? Claro, yo estaba ahí haciendo yo me dedico a la construcción, estaba haciendo una remodelación de un local comercial en Huaura, al costado de un banco, y entonces el policía se acerca, ¿no? Y me dice, salpe huevón, me dice así, pero ofuscado. Y yo me pongo en modo alerta, le digo, disculpe, le digo esto, me asomo a una ventana y me agarran del cuello. Me agarran del cuello como cualquier cosa y me golpearon brutalmente. La policía te golpeó. Sí, me tumbaron el piso, me pisaron del cuello, me patearon el abdomen. ¿Pero por qué? O sea, porque se creyeron automáticamente. Claro, supuestamente ellos estaban haciendo mi captura, ¿no? Porque, como digo acá, ¿no? El SEM... Y ¿Hace todo cuánto fue esto? ¿En qué año fue esto? 2021. Y todo el SEM monta una maquinaria del Estado, obviamente, lo que es lógico, ¿no? Pues frente a una noticia criminal, pues obviamente el aparato judicial se mueve, ¿no? Entonces habían diligencias que ella había tenido todo el tiempo de la mañana para realizarlo. Eso ocurre a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde que me detienen. Entonces cuando los policías me agarran, me meten al patrullero, arrastras, yo gritaba y la gente se amontonó, fue un escándalo. Un espectáculo. Un espectáculo, ¿no? El SEM es el Centro de Emergencia de la Mujer. Centro de Emergencia Mujer. Así es, ¿no? Okay. Es dependiente del Ministerio de la Mujer, ¿no? Es un programa que ellos supuestamente ayudan a las víctimas mujeres, ¿no? Ya. Entró a la camioneta y me tenían amordazado, ¿no? No querían que hable y me pateaban en el estómago. Yo no podía ni siquiera respirar. O sea, los policías saben dónde golpear, ¿no? Cuando se trata de... Entonces eso es ya otro tipo de cosa, ¿no? Claro, claro. A un delincuente lo tratan como con mano de seda, ¿no? No lo hacen así. O sea, esto presumo que tú piensas que te lo mandó a hacer ella a través de influencias. Claro, ella conocía ciertas amistades en Huacho porque Huacho es pequeño, ¿no? Entonces había ahí ciertas amistades que tenían acceso, ¿no? Incluso posteriormente no quisiera involucrar a personas, pero encontré mensajes comprometedores del comisario, que tengo aquí su nombre, que se llama el señor Francisco Guasupoma Valverde, que era el comisario de aquel entonces. ¿El que te arrestó? El que ordenó obviamente mi arresto, mi captura. Le enviaba mensajes sugestivos a la señora, ¿no? O sea, le enviaba mensajes como decirle ¿cómo le puedo decir? Enamorándola. ¿Insinuándose? Enamorándola, ¿no? Algo así. ¿A la mamá de tus hijos? A la mamá de mis hijos. Coqueteos. Claro, coqueteándola, ¿no? Ya. Y entonces, en ese trayecto que yo no sabía ni qué es lo que está pasando porque se me nubló la vida, se me nubló, se me cayó el mundo en pedazos, no sabía de qué se trataba, no sabía por qué. O sea, yo me preocupaba de ¿No te notificaron por qué te estaban No sabía absolutamente nada, porque arrestando? ni siquiera me lo dio el papel. O sea, me dijo, toma la notificación, intenté agarrar y me agarraron del cuello y me tiraron al piso. Y cuando subo a la camioneta, me empujan a la camioneta como cualquier cosa, lo veo a la mamá de mis hijos sentada delante del conductor, al costado del copiloto. Y yo le pregunto, ¿no? Así con lo poco que podía hablar, porque no podía hablar, porque me golpeaba en el estómago para no hablar. Uh-huh. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Dónde están los bebés? Peor. Ese trayecto de Huaura hasta la comisaría de Salaberry, que queda en Huacho, toma más o menos 15 minutos en llegar. Todo el trayecto me tenían pisoteado del estómago y del cuello. Ok, ¿qué papel jugó la fiscalía? Ahí es lo que voy. Cuando yo llego, entro a la comisaría, había una mampara, lo recuerdo clarísimamente, y ahí estaba mi hija, sentada, jugando inocente, ¿no? Como cualquier criatura, era una niña muy inquieta, bullera, mi hijito también inquieto. ¿Por qué? ¿Qué hacían ahí?
Y veo un montón de personas con chalecos de diferentes colores, chalecos rojos, chalecos amarillos, no sé, de diferentes colores, ¿no? Y entonces yo asumo que en ese momento a mi hija lo estaban, pues no sé, entrevistando, eran del SEM, sabe Dios qué cosa, ¿no? Quiénes eran los que estaban ahí. Y me arrastran la policía cuando ya llego, ellos son vivos, ¿no? Me hacen pasar a la puerta, ya me agarran los dos custodios, agarrado de la mano con mis marrocas, todo mi, obviamente es deshecho, todo sucio, ¿no? Yo estaba todo maltrecho. Y cuando paso por una mampara, mi hijo estaba jugando y no sé cómo alza la mirada y me ve que los policías me llevan y se queda paralizado, mi hijo. Ujú. Y esa imagen lo recuerdo con mucho dolor. ¿Pero pero qué hacían ahí? No entiendo. Es que estaban cuestionándole a mi hija, supuestamente haciendo las diligencias previas de lo que yo había hecho el tocamiento, supuestamente a mi Ah, hija. ya, porque de eso iba la Claro, denuncia. exactamente. Entonces, cuando yo Entonces, entro, digo, ¿qué cosa adentrémonos. he hecho? Y grito, ¿no? Ya en la comisaría, sí, ya podía alzar mi voz porque había más personas. Y me trae, toma, monstruo de M, monstruo de O sea, lo dieron por hecho. Claro, el policía me dice, monstruo de M, ¿sabes lo que has hecho, no? ¿Sabes lo que te espera, no? Me decían, y me agarraban así duro, ¿no? Para poder. Y yo decía, ¿pero qué cosa he hecho? Y ahí el fiscal entra a taller, obviamente, el Ministerio Público, entra una llamada telefónica. Y le dicen, ya está aquí, ya está. ¿A quién le dicen eso? Al policía, No, ¿quién le dice eso? el fiscal. El fiscal se llama ¿Edwin Luis Araujo? Edwin Luis Araujo, correctamente. Él mismo, sí. Edwin Luis Araujo es el que llama por teléfono. Y ordena, y le dice, ya está acá, le dice. Entonces le dice, no, que desea que le pase por teléfono porque todavía estábamos en pandemia. No, dice, no, suficiente. Y me pasan el teléfono, habla, mentándome la madre, ¿no? Habla, monstruo, mentándome la madre. Y yo le digo, ¿pero qué cosa he hecho? Y ahí me leen el expediente. Ellos daban por hecho todo lo que decía, ¿no? Que mi hija me había sindicado de tocamientos indebidos, que yo le había tocado sus partes íntimas y todas las aberraciones cuando me dijeron eso. No sé si me desmayé, no sé qué hice, pero me acuerdo que mi mente se nubló. Empecé a De repente te gritar. desmayaste. Seguramente, pero Ok. no me acuerdo. Pero yo quiero leer a los fiscales que están involucrados en este caso. Fiscal Provincial Penal de Huaura, de nombre Edwin Luis Araujo Dulanto, Alex Eusebio León Moreno, fiscal de investigación penal, y Clementina Beatriz Ortiz Lobatón, fiscal de familia. Correcto. El juez de investigación preparatoria, en este caso, fue Juana Bustamante Cóndor, del tercer juzgado de investigación preparatoria de Huaura. Correcto. Así es. Ok. O sea, lo que quiero entender es cómo concluyen que eras un agresor y cómo se llega a que te ordenen prisión preventiva por 9 meses. Claro, ahí es lo que en realidad entra a tallar, pues obviamente el SEM. Previo a esto, cuando yo estaba recluido, yo estaba en una carceleta, una mazmorra, junto con otros individuos. En la fiscalía. Dentro de la comisaría, porque primero es carceleta de la comisaría, luego pasa al Poder Judicial y posteriormente al INPE. Entonces, en ese lapso que yo estoy encarcelado en la comisaría, habían hecho las diligencias en mi casa. Y el equipo multidisciplinario, como con psicólogos, con Del SEM. del SEM, Ideologizado. claro, ideologizados totalmente, Con enfoque de género. fueron a mi casa y dijeron, bingo, acá le hicimos, un padre Caso agresor, emblemático. un caso emblemático, Ya. ha tocado a su hija, o sea, me pintaron como un monstruo. ¿Hubo participación de alguna ONG? No sabría decirle porque yo obviamente estaba privado de mi libertad, no sabría decirle, pero sí habían obviamente un montón de personas ahí, ¿no? Con chalecos. Pero hay actividad de Claro, ONG claro. porque capacitaciones de enfoque de género las tienen que haber hecho. A eso sí, ahora sí conozco. Luego de mi caso, ¿Quiénes son? que me he ido, digamos, familiarizando, son pues Manuela Ramos, esos tipos de ONGs que están siempre a favor de las víctimas mujeres, casos de violación, de agresión sexual, ¿no? Entonces están ahí, ¿no? Y en Huacho yo desconozco, de repente hayan habido otras personas involucradas al respecto, o ONGs, no lo sé porque yo estaba privado de mi libertad. Y luego tomo conocimiento en audiencia de control para que se dicte la prisión preventiva. Claro. La psicóloga del SEM dice, ¿no? De que en sus conclusiones, porque es una valoración numérica, cuando hacen unas evaluaciones de riesgo severo, riesgo leve, cosas así, ¿no? Entonces su conclusión de la perito era porque en mi casa había desorden. Yo me dedico a la construcción, como lo repito, y había terminado una obra, tenía maquinarias en mi patio. Y como yo tenía esas maquinarias, pone riesgo severo porque en la casa hay desorden. ¿Pero qué tiene que ver eso con una agresión Proclive sexual? a que el padre haga tocamientos indebidos a su hija. Mi hija O sea, tenía 3 el hecho de años. tener maquinarias El desorden. desordenadas tiene Claro. que convertirse en que tú seas un agresor sexual. Exactamente. ¿Eso es lo que concluyeron? Eso es lo que decía en sus conclusiones la perito. Y esta perito se llama Maciel, ahí lo tengo, se llama Maciel, se llama Stephanie Natalia Lagos Artega.
Stephanie Natalia Laos Arturo. ¿Quién es ella? Ella era la perito psicóloga del CEM, una jovencita de 23 años. Y metió a tu hija a la cámara. Claro, Gesell. claro, Que es con la las sala órdenes de interrogación de la juez. que conocemos todos con el Exactamente. espejo, ¿no? La juez Juana Buscante Cóndor ordena que se pase a la cámara Gesell a mi hija. Ahí es donde en realidad ocurren todas las aberraciones que yo en mi vida podría imaginarme. ¿Qué edad tenía tu hija en ese momento? 3 años. 3 años, 3 años. solamente con autorización de la denunciante, la madre. Sí. La metieron a ser Claro. interrogada. Bajo la orden de la juez Juana Bustamante, entra a taller Ruth Castro Champions, perito, psicóloga de la División Médico Legal. Es la principal responsable y autora de todos los abusos cometidos, no solo en mi contra, sino en contra de una menor de edad, de 3 años. Clementina Beatriz Ortiz Lobatón, Exacto. ella es la fiscal. Ella es la fiscal de familia. Ruth Castro Champions. Ya, pero usted ideologizada. También, claro, la Clementina era la fiscal que estaba presente en todo el procedimiento. ¿Y Ruth Castro Champión quién es? Ella es la perito psicóloga especialista en cámara Ya. Gesell. ¿Y cómo es que hubo una transgresión? ¿Cómo abusó de la niña? Voy a leer lo que dice parte de mi sentencia, porque sería de mi parte, digamos, puede ser dudosa, ¿no? Porque obviamente yo estaría defendiéndome. Pero lo que dice la sentencia, el colegiado, los jueces, el colegiado supraprovincial, llega a la conclusión luego de visualizar los videos. Y dice en el capítulo de razonamiento del colegiado, páginas 57 al 61. Todos corresponden al análisis de la visualización de cámara Gesell y todas las aberraciones que ahí contiene. Transgrede, dicen los jueces, el colegiado, transgrede la guía de procedimientos de entrevista única en el marco de la ley 3036-4. Y justamente esa es la ley que tiene el enfoque de género. O sea, la transgrede su propia ley. Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. La perito, indicando el gráfico con el dedo, le dice, ¿cómo se llama esto? O sea, ahí quiero hacer una pausa. Cuando posteriormente yo veo en el video de la cámara Gesell, la psicóloga le entrega a mi hija un gráfico en la mesa. Un dibujo de una niña desnuda con todas sus partes. Y mi hijita de 3 años ya sabía partes de su cuerpo, porque obviamente nosotros nos Pero encargábamos. tú cómo sabes, ¿lo has visto el video? Claro, yo lo hemos visto en el video de la cámara Gesell. En el video de la cámara Gesell, a mi hija le entrega la perito una imagen, una fotografía de una niña. Y le dice ella, ¿cómo se llama esta? Mi hija dice cabeza. Y luego la perito le dice, ¿cómo se llama esto? Señala con su dedo ella. Y mi hija dice vagina. Y dice, doctora, ya, la niña dijo vagina. El señor le ha tocado sus partes íntimas. Así. Lo estoy graficando de cómo se ve. Pero obviamente el colegiado le dice, la perito, indicando en el gráfico con el dedo, dice, ¿cómo se llama esto? Y la menor responde, vagina. Y aquí es donde la perito psicóloga ingresa indebidamente un dato no proporcionado por la menor agraviada. Tu papá te toca como tú me dices, dice encima o dentro. O sea, la psicóloga le dice así, tu papá te toca como tú me dices, por encima o por dentro. O sea, jamás había dicho. Claro. Y exactamente. Como tú me dices es falso. Claro, No le he porque dicho. eso es palabra de la psicóloga, no es palabra de mi hija. Ujú. Y luego dice, y realmente ha sido ingresada por la perito psicóloga, toda vez que en ningún momento la menor agraviada señaló quien le había tocado la vagina era su papá. Resulta manifiesto, ¿Eso lo dice el fallo judicial? el juez, claro, resulta manifiesto que se ha procedido indebidamente al ingresar un dato no proporcionado por la menor, por la propia víctima. Ujú. Ya, bueno, este es el fallo que te absuelve, que Claro. te declara que no. ¿Cuánto tiempo tardó? 10 meses. 10 meses. 10 meses. Ok. ¿La has vuelto a ver a la señora, a la tu ex? Sí lo vuelvo a ver. Sí lo vuelvo Bueno, a la ver. vas a tener que ver, lamentablemente. ¿no? Exactamente. Ya, mejor, ok. Sí. ¿Cuánto daño, con eso tengo que terminar la entrevista, cuánto daño estimas que ha hecho el enquistamiento del enfoque de género en la justicia? El daño es incalculable. Es ¿Cuánta incalculable. gente crees que viva cosas como las que tú has irreparable? vivido? De repente, de todos los casos visibles, yo me he llevado a la peor parte. Porque yo he estado preso, viviendo con verdaderos violadores, viviendo con verdaderos delincuentes. ¿Y qué te dice? ¿Le has dicho a ella alguna vez, vas a tener que vivir con esto sabiendo que Sí, me metiste sí. a la cárcel por una denuncia falsa que tú sabes que es falsa? He tenido esa conversación con ella y ahora, como usted mismo me dice, tengo que verme siempre. Y he tomado una decisión por el bienestar de mis hijos, de mantener una relación con ella, ¿cómo le podría decir? Respetuosa. Al menos básica, ¿no? Claro, exactamente. Al menos básica. Por el bien de mis Ya. hijos, porque según lo que me refiere O sea, no vas a imputarle cargos, no vas a llevarla a juicio. No lo ganaría Porque tampoco. esto debería ser pagado con cárcel. Pero no yo le he denunciado a los fiscales, le he denunciado al juez, porque como he dicho hoy día en mi entrevista, yo conocí a la madre de mis hijos, yo conozco cómo es ella.
O sea, Yo está conozco loca. sus problemas, conozco sus cosas, no la puedo pintar más de lo que no es, porque Ya, al pero no fin- lo quieres hacer porque no quieres generarle una Claro. inestabilidad y ni un sufrimiento a tus hijos. Exactamente. Ok. Y entonces denuncié a los fiscales, pero lo archivaron. Lo archivaron, me dijeron que ellos no han hecho cumpliendo su función, aplicando Ok. las normas, pero me dice, es más, la fiscal cuando fui a entrevistarme me dijo, ¿pero qué más quieres? Ya te han suelto. Palabras Sí, qué textuales. fácil, pues, ¿no? Bueno, yo he cubierto varios casos, este es desde luego que es el más severo, ¿no? Por supuesto que sí. Así que toda mi solidaridad y mi puesta a disposición de este espacio para lo que se requiera comunicar. Ojo, yo no estoy diciendo acá que no puedan ser ciertas algunas denuncias que se hagan. Yo no estoy diciendo que todas las denuncias que hacen mujeres son falsas, pero no se puede dar por hecho solamente por la palabra de la mujer. Gracias por estar acá. Muy amable por el espacio, Y- gracias por la oportunidad Y nuevamente. la mejor de las Muchas suertes. gracias.